Durante el siglo XIX, más precisamente promediando el siglo XIX, en 1852, se va a producir un acontecimiento muy importante que va a ser el derrocamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. ¿Y por qué digo que es un hito, es un anclaje de transformación esta caída del gobernador? Porque va a girar rápidamente la intención para la organización nacional. Como hemos visto en otros programas anteriores, en otras clases anteriores, la idea fundamental del proceso organizativo del país después de la Revolución de Mayo va a ser llevar adelante y hacer que el país cuente con una constitución escrita. Esto llevará su tiempo y va a haber un punto casi de saturación a fines de la década de 1840, a principios de 1850, por el cual no daba para más esta asociación de pactos de provincias sin tener una constitución escrita. A tal extremo, esto llevó, por presiones internas y de exiliados argentinos como Sarmiento, Alberdi, Mitre, a través de la prensa y de diversos organismos, de presionar para que verdaderamente la Argentina comience a ser una república con todas las provincias integradas y configure un Estado nacional a través de una constitución escrita. Y este proceso va a cambiar con la caída de Rosas. ¿La caída de Rosas se produce luego de la batalla de Caseros o es una caída política eminentemente? Hay un disparador y eso es lo que vamos a tratar de describir en estos minutos que estamos comunicando. La caída de Rosas se va a dar materialmente por un enfrentamiento bélico en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Pero va a haber una serie de movimientos de pieza en el tablero estratégico político del Río de la Plata con anterioridad. O sea, Urquiza no es necesariamente el verdugo de Rosas. Yo creo que la palabra verdugo no es necesario emplearla. Yo creo que Urquiza ha sido un hombre que del riñón del rosismo en las primeras décadas se dio cuenta por determinadas circunstancias que no se podía seguir administrando un puñado de provincias a través de pactos. Había que configurar un Estado nacional, fijar las pautas para el tema de la distribución de la renta aduanera, fijar las pautas de las autonomías provinciales y regir los estamentos para un gobierno nacional. Y eso se tenía que dar solamente con un consenso de las provincias y a través de un Congreso Constituyente que dé origen a la Constitución Nacional. En ese marco, esa transformación va a surgir de una rama del rosismo como fue el urquicismo. Urquiza fue uno de los generales más brillantes de Rosas, a tal extremo que Corrientes padeció tempranamente las invasiones entrerrianas por disposiciones y órdenes de Rosas, como fue en el año 1839 y posteriormente en el 40, 41, en donde tuvo que ponerle el pecho a los ejércitos invasores. Corrientes, con esa animosidad de enfrentamiento al puerto y de querer configurar tempranamente ese Congreso Nacional que se va a materializar recién después del pronunciamiento de Urquiza el 1 de mayo de 1851. ¿Y qué es el pronunciamiento de Urquiza? Es el planteo que Urquiza le dice a Rosas, en el cual no acepta más que Rosas siga siendo el encargado de las relaciones exteriores y plantea la necesidad de que se lleve adelante un proceso organizativo a través de un congreso. Urquiza le dice basta a Rosas en seguir en ese estado de situación, de solamente de un estado confederal de pactos y de relaciones provinciales. Todo pegado con saliva, digamos. Correcto. La Argentina, después de varias décadas, necesitaba una conformación constituyente. Y ahí viene lo importante. Corrientes va a ser la primera provincia y la única provincia que va a adherir inmediatamente a la decisión de Urquiza. ¿Pero por qué? Urquiza, antes de realizar el pronunciamiento, va a consultar
al gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro, si es que realmente lo iban a apoyar en esta aventura de sublevarse contra Rosas. Corrientes, una provincia muy fuerte en aquel entonces políticamente, ¿no? Una provincia muy decidida políticamente para lo que quería, en defensa del federalismo, en defensa de la futura constitución a través de una convención constituyente. Y ahí va a estar Juan Gregorio Pujol, que era ministro de Relaciones Exteriores de la provincia, del gobierno de Virasoro, que se va a entrevistar varias veces con Urquiza antes del pronunciamiento de 1851, y con la vista positiva que Corrientes le va a dar a través de Pujol a Urquiza, de que sigamos adelante y se lleve adelante el pronunciamiento, Urquiza se va a pronunciar contra Rosas. Y de ahí en más, Entre Ríos y Corrientes van a ser las provincias que llevarán adelante y construirán aquel magnífico e inmenso ejército de casi 25.000 hombres, sumado con exiliados de otras provincias, con algunos soldados del Uruguay, algunos soldados del Brasil, en el cual van a enfrentar a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Pero los correntinos también tenían problemas con Urquiza. Era una relación y una alianza de desconfianza muchas veces. Recordemos que Urquiza fue el artífice de Pago Largo y de aquella masacre innecesaria de correntinos que lucharon por el federalismo y por la Constitución después de 1839. Y esa desconfianza y ese resentimiento y esa falta de perdón que quedó con Urquiza anidaba en los correntinos. Y esto se va a mostrar a través de una anécdota, que si me permitís lo puedo contar en muy pocos minutos. Cuando se forma el ejército grande en Entre Ríos con la ayuda de los componentes de todos los opositores a Rosas, Corrientes llevará 10.000 hombres en total. Llegarán al final, cruzando el río, aproximadamente 5.000 hombres y 10.000 caballos. Las balsas para cruzar el río a la altura de Diamante a fines de 1851 la hicieron los correntinos. Pero Urquiza, que era un hombre de carácter, decidió que las balsas la utilizase el ejército y la caballería entrerriana. Virasoro, que realmente era un hombre muy orgulloso y realmente un patriota de fuste, decide al otro día no utilizar las balsas que hicieron los correntinos, sino cruzar el río a nado. 5.000 correntinos y 10.000 caballos cruzaron al amanecer la parte compleja del río frente a Diamantes y llegan a la costa contraria. Redobló la apuesta. Redobló la apuesta y los correntinos esperaron en filas y ordenados los 6 regimientos de caballerías correntinos, esperándolo a los entrerrianos que cruzaron en balsa. Esta cuestión lo cuenta en su boletín Domingo Faustino Sarmiento, que era el boletinero del Ejército Grande, lo cuenta en sus memorias Pampín también, y lo que significó ver el cruce de esos 5.000 hombres con 10.000 caballos en forma simultánea, en donde parece que se escuchaba un gran ronquido por el respirar de los caballos cuando cruzaban a nado aquel majestuoso río. Desafiando la corriente del río, ¿no? Y desafiándolo a Urquiza. Al río y a Urquiza. Por supuesto, al poco tiempo se va a producir la batalla de Caseros, donde este ejército denominado Grande va a triunfar sobre Rosas y ahí va a cambiar. Y este punto de inflexión que hablábamos al principio de nuestra conversación va a ser importante para la construcción política de la Argentina. Inmediatamente después, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes van a firmar un protocolo conocido como el Protocolo de Palermo, que van a rescatar de lo más profundo del orden preconstituyente de la Argentina el Pacto Federal de 1831 como orden constitucional. También ese mismo protocolo
va a establecer la necesidad de una constitución nacional. De acá en más ya no hay impedimentos para la constitución nacional. Arrancan las instituciones, digamos. Era necesario que esas instituciones regulen la vida normativa del país. Y también, como colofón a este tratado, las 4 provincias firmantes le otorgan a Justo José de Urquiza la facultad para el manejo de las relaciones exteriores que antes tenía el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Rosas va a ir al exilio para no regresar nunca más al país. Y esto abriría el camino para que a fines de este mismo año y en 1853 sesione en la ciudad de Santa Fe el Congreso Constituyente de aquel año, que nos va a dar la Constitución que hoy está en vigencia.